Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Espero que estén muy, pero muy bien. En el día de hoy vamos a ver cuáles han sido los grandes grupos económicos de la Argentina. Si es que esos grandes grupos económicos o si esas grandes empresas argentinas, a su vez, han degenerado o se han transformado en empresas multinacionales. Vamos a ver el listado de las 19 empresas más importantes de la Argentina. También vamos a ver cuál es el peso del sector de los servicios en el Producto Bruto Interno. Vamos a analizar cuáles han sido los sectores de mayor crecimiento. Vamos a ver cuál ha sido el famoso viento de cola y el contexto internacional que se fue dando a partir de la llegada del siglo XXI. Vamos a ver cómo han evolucionado y cuáles han sido las transformaciones en cuanto a la exportación de Argentina y sus principales socios comerciales. Vamos a ver cuáles son las condiciones espaciales para la producción industrial. Y por último, pero no menos importante, vamos a analizar qué es el espacio urbano. Varias empresas de origen argentino crecieron durante el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, o modelo ISI, mientras que otra lo hicieron a partir de la última dictadura militar. En muchas ocasiones, el Estado, como promotor, ha beneficiado a ciertos grupos económicos locales y extranjeros. Del mismo modo, las empresas contratadas por el Estado para realizar obras de infraestructura como rutas, escuelas, represas hidroeléctricas, entre otras, se han visto enriquecidas a partir de esos contratos. Esos grandes grupos económicos participan en actividades diversificadas, es decir, que tienen negocios en varios sectores de la economía, como la producción agropecuaria, extractiva, financiera y manufacturera. En cambio, ha sido escasa su participación en la industria y las exportaciones metalmetálicas, donde las empresas extranjeras son más numerosas. Si se tiene en cuenta la participación de los distintos tipos de empresas en la producción industrial y las ventas, se desprende que, dentro de las 200 firmas industriales más grandes del país, los grandes grupos económicos nacionales pasaron de tener 34 empresas en 1976 a 56 en 1983. Por otra parte, las firmas nacionales que no pertenecían a estos grandes grupos se redujeron de 56 a 44. Además, se han identificado 33 grandes grupos económicos nacionales, que poseían 665 empresas, y 29 empresas extranjeras con actividades diversificadas en el país, que tenían 426 firmas. Entre los años 1986 y 1987, gracias a la diversificación en las actividades, los grandes grupos económicos y algunas empresas extranjeras pudieron seguir obteniendo grandes ganancias a pesar de los vaivenes y las sucesivas crisis de la economía argentina. También han logrado acceder al financiamiento internacional y local. Entonces, como principal característica, podemos notar que a fines del siglo XX lo que se ha visto en la República Argentina, a partir de aplicar medidas neoliberales, es la concentración de las empresas por parte de ciertos grupos económicos. Es decir, esos grupos económicos comenzaron a hacer monopolio en ciertos sectores de la economía. Una pregunta que nosotros nos solemos realizar frecuentemente es si Argentina tiene empresas multinacionales. Desde fines del siglo XIX, las empresas argentinas más tradicionales han sido las primeras en invertir en el exterior. Empresas como Alpargatas, Bunge & Born, Siam Di Tela, Quilmes y Águila Saint fueron pioneras por su presencia en varios países de América Latina. Posteriormente se sumaron Techint, YPF, Pérez Companc, Arcor, Bagó e IMSA, entre muchas otras. Hacia la década de 1970, la presencia argentina en los países emergentes era muy importante. En la década de los 80, la crisis de la deuda redujo esa participación que se vio opacada por las inversiones asiáticas. La situación volvió a cambiar hacia 1990, dando como resultado una estabilización y un crecimiento debido a las reformas económicas llevadas a cabo en la República Argentina. Esas reformas consolidaron el crecimiento de los grandes grupos económicos locales. Pero nuevamente tenemos que la crisis del 2001 generó una breve interrupción en los flujos de inversiones, tanto entrantes como salientes. Hacia 2003 esos flujos volvieron a crecer y la Argentina era un receptor de inversión extranjera directa, o IED. Sin embargo, las empresas argentinas han ampliado sus inversiones en el exterior a tal punto de pasar de alrededor
6.100 millones de dólares en 1990 a 21.100 millones en 2000 y 26.900 millones en 2007. De esa manera, la Argentina es uno de los principales inversores extranjeros en América Latina, por debajo de Brasil y México y casi al mismo nivel que Chile. Las estrategias para entrar a los mercados internacionales son principalmente la compra de empresas locales y el joint venture, tal como se conoce a la asociación con compañías locales. Los sectores de la economía donde invierten las empresas multinacionales argentinas son principalmente la industria metalúrgica, los alimentos, la producción de farmacéuticos, ingeniería civil y producción agropecuaria. También se invierte en sectores dinámicos como la producción electrónica y química. Es decir, que las empresas multinacionales argentinas por lo general se destinan a la producción de materiales se destinan a la producción de distintas cuestiones con las cuales ellos ya han venido trabajando en la República Argentina. A continuación vamos a ver un listado de las empresas multinacionales argentinas más importantes. Entre ellas, como ya he mencionado anteriormente, tenemos al Grupo Techint, Arcor Sociedad Anónima, IMSA, Bagó, Molinos Río de la Plata, Grupo Los Grobo, Roemers, Tecna, BGH, Petroquímica Río Tercero, Sancor Cooperativa, Habana. Sí, fíjense que estas, y tenemos el listado, lo enumeran más empresas, pero quizás estas son las más reconocidas. Sin embargo, no tenemos que quitarle mérito o quitarle relevancia al resto, ya que todas estas aglomeraciones de empresa o estos grupos económicos son importantísimos para el país. ¿Y por qué las grandes empresas son importantes para el país? Primero que nada, como he mencionado anteriormente, estas grandes empresas están diversificadas, es decir, que son dueñas de distintos sectores productivos a lo largo de toda la Argentina. Por lo tanto, van a ser ellas las que decidan qué precio ponerle a sus productos. Más allá de que recordemos que Argentina tiene un Estado muy presente, por lo tanto van a tener un control estatal muy estable. Por otro lado, también tenemos que entender que estos grandes grupos económicos van a emplear a miles de personas a lo largo de todo el país. Por lo tanto, van a ser indispensables para el gobierno que estas empresas la pasen bien. Haciendo un recorrido, nosotros en la materia hemos visto qué es el sector primario, el sector secundario y el sector terciario de la economía. Les recuerdo que el sector terciario está relacionado con los servicios. Por lo tanto, ahora veremos cuál es el peso de este sector en el PBI. Los servicios comprenden una cantidad de actividades que satisfacen múltiples necesidades de la población. A nivel internacional, es un sector en pleno crecimiento y en la actualidad genera la mayoría de los puestos de trabajo. A su vez, es una parte muy importante del PBI. En el caso de la Argentina, este sector aporta 2/3 del ingreso nacional. Por eso, en los últimos años, se lo ha señalado como el principal motor de crecimiento de la economía nacional. En segundo lugar lo ocupó la industria manufacturera, es decir, el sector secundario de la economía, con un 19,6%. Para el INDEC, los servicios pueden clasificarse de la siguiente manera. Tenemos el servicio de hotelería y restaurantes, por ejemplo, caracterizados en la ciudad de Mar del Plata muy fuertemente. Tenemos los servicios anexos del transporte, servicios de agencia de viaje, servicios inmobiliarios, servicios de alquiler y equipo de transporte, servicios informáticos, de investigación y desarrollo, empresariales, de enseñanza, sociales, de salud, de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios de esparcimiento. Por lo tanto, como ustedes verán, el sector terciario de la economía, es decir, el sector de los servicios, es el más relevante y el que emplea a la mayor cantidad de personas, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero. Y en los últimos años ha sido fundamental para el crecimiento sostenido que ha expresado el mundo. Poniéndonos en el contexto del siglo XXI, recuerden que el siglo XXI empieza en el año 2000, veremos que la Argentina sigue con este proceso de stop and go. Stop and go en la economía significa un proceso de crecimiento y otro proceso de estancamiento o crisis. Y fíjense que eso en la República Argentina se representa más o menos cada 10 años, ¿sí?
Todo el periodo del 2000 al 2001-2002 es una etapa de crisis, posteriormente un crecimiento absoluto, luego llega la crisis del 2010-2011, luego tenemos una estabilidad económica y ahora nuevamente estamos en crisis desde el año 2019-2018. Esas crisis cíclicas tienen una explicación. Ahora, sin embargo, no nos vamos a centrar en ellas, sino que vamos a ver el periodo de crecimiento que se llevó a cabo principalmente durante el primer gobierno de Néstor Kirchner, que son 3 los factores fundamentales para entender qué fue el viento de cola. El viento de cola estuvo acompañado por, nuevamente repito, 3 factores. El precio relativo de las materias primas agrícolas que la Argentina exporta, la evolución de la economía brasilera y el diferencial de la tasa de interés que en condiciones normales facilitaría la financiación internacional. Otra cuestión a tener en cuenta era el gran auge de la economía mundial y una globalización en su máximo esplendor. Por ejemplo, hoy en día nos encontramos con gobiernos que cierran a nivel económico y con el precio de la soja, trigo y maíz que está por debajo de los $200 la tonelada, cuando en gobiernos de Kirchner el precio era mayor. Entonces, estas cuestiones nos van a ayudar a entender por qué hubo un crecimiento económico, más allá de si hicieron o no las cosas bien, el contexto a nivel internacional lo acompañaba. Y es por eso que es indispensable siempre analizar el contexto internacional, porque nos va a ayudar a entender cuáles han sido las dificultades o cuáles han sido los beneficios por los cuales han atravesado los distintos gobiernos. Y para ir finalizando, vamos a ver este pequeño cuadro que habla de Argentina, exportaciones por países. Fijémonos que en el año 2011 los países a los cuales Argentina destinaba sus exportaciones eran Brasil, China, Chile, Estados Unidos, Italia, Venezuela, Colombia y Perú. En cambio, en el año 2017, Brasil sigue manteniéndose a la cabeza. Sin embargo, como segundo y tercer país al que destinamos nuestras exportaciones, aparece Estados Unidos y China baja una posición. Chile está cuarto y Vietnam quinto. Entonces, esto nos habla de cómo el mundo es muy cambiante y cómo las alianzas no pueden establecerse por manera indeterminada. Lo que tienen que hacer nuestros gobernantes y nuestros economistas a cargo del Ministerio de Economía de la Nación Argentina es planificar a largo plazo para así asegurar a los grandes grupos económicos y a las empresas inversoras del país una estabilidad, no solo a nivel económico, sino también a nivel jurídico. Ellos necesitan la estabilidad, así como las personas que viven en el país necesitan la estabilidad. No solo estabilidad en cuanto a qué cosas van a hacer y qué cosas no, sino también estabilidad monetaria. Recuerden que Argentina es un país con grandes dificultades en este aspecto y siempre el dólar está dando la nota. ¿Por qué? Porque sube, porque se devalúa el peso, porque se emite muchos pesos o por otras cuestiones que están relacionadas a la economía, como por ejemplo pueden ser las leyes, como pueden ser las infraestructuras, como pueden ser los cambios de gobierno tan repentinos, un gobierno que se abre al mundo y un gobierno que se cierra. Y ya para ir finalizando, vamos a ver cuáles son las condiciones espaciales para la producción industrial. Existen diversos factores para la localización industrial, que están relacionados principalmente con la cercanía a los mercados consumidores, las materias primas y la oferta laboral. Es decir, yo no me voy a ver una empresa en un lugar donde no haya ni gente a la que venderle, ni lugares donde extraer materias primas o donde no haya infraestructura necesaria. En los últimos años, a medida que las empresas se especializan, esa localización fue sumando otros factores. Y en ese sentido, las industrias tecnológicas no siguen los mismos patrones de localización que una industria que elabora productos más sencillos como pueden ser los muebles. El tejido industrial previo, la capacitación de los trabajadores, el acceso al mercado externo, la cercanía a universidades y centros de investigación a la red de comunicaciones son elementos a evaluar a la hora de instalar una industria tecnológica, que en cambio una industria, por ejemplo, como la de muebles, no va a evaluar. Es decir, cada caso específico va a tener que ser tomado con pinzas. Entonces, chicos,
Haciendo un breve resumen, podemos ver la gran relevancia que tienen los grandes grupos económicos en la República Argentina, cómo estos comenzaron a surgir gracias al modelo de industrialización por sustitución de importaciones y cómo otros se han visto favorecidos gracias al modelo neoliberal. También hemos visto cómo el contexto internacional y el famoso viento de cola son fundamentales o han sido fundamentales, sobre todo en toda la época kirchnerista, para mantener ese crecimiento económico. Por otro lado, y no menos importante, y ya finalizando, el tema de cuáles son las condiciones que necesitan las empresas a nivel geográfico, a nivel espacial, para producir en un determinado espacio y no en otro. Recuerden que van a tener en mente las facilidades, la infraestructura, el personal, la materia prima, entre otras cuestiones. Muchas gracias por el video, les ha hablado Tomás Collado y hasta luego.